a ver en este taller, ¿vale? Tenía muchas ganas de hacer este taller, sobre todo de dar esa visión de cómo podemos hacer ese cambio de hábitos, mejorar nuestra salud, pero de una manera saludable. Entonces, me parece importante que vamos a ver varios puntos como qué estrategia seguir, y no me refiero a seguir una dieta, saber qué etapas pasa nuestro cuerpo cuando hacemos un cambio de alimentación, tener identificados los síntomas, porque no es lo mismo cuando empiezo un cambio saber que me va a doler la cabeza y así voy a tener como un porqué y saber qué etapas estoy viviendo y darle un poquito de sentido, ¿vale? Saber qué comer, ¿vale? Es decir, identificar cuáles son esos alimentos saludables y cómo comerlos. Luego, ¿cómo aplicarlos esto? Porque la teoría está muy bien, pero luego, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestro día a día? Pues a tener una chuletilla. ¿Y qué estrategia vamos a seguir en función del objetivo que tengamos cada uno? ¿Vale? Porque aquí cada persona estamos en un momento diferente, con objetivos diferentes, y no es lo mismo una persona de 30, de 40, mujer, hombre, menopausia, embarazada, ¿vale? Todo eso también lo veremos. Entonces, vamos a ir arrancando. Y lo primero, os pongo dos fotos que no puedo salir peor en ninguna de las dos, pero me parecía importante primero presentarme, ¿vale? Entonces, para daros un poquito de contexto de quién soy, algunos me conocéis, otros no me conocéis, pero sí que me parecía importante contaros un poquito mi trayectoria, ¿vale? ¿Qué me ha hecho llegar hasta aquí? También qué etapas he vivido y quién soy. Entonces, bueno, veis esta foto de mi izquierda, que tengo aquí mi cara pan, como digo yo, con todo el amor del mundo, ¿vale? Aquí estoy yo recién llegada de Erasmus, que para mí fue mi punto de inflexión, ¿vale? Yo aquí fui con 24 a Argentina, bueno, Uruguay precisamente, una experiencia brutal, pero yo volví con 8 kilos más, súper inflamada, con una retención de líquidos brutal y también mucho picoteo y mucha ansiedad. Entonces, pues yo volví y ¿qué hice lo lógico? Pues me puse en manos de un especialista y seguí pues una dieta, ¿vale? En esa dieta pasaron varias cosas, ¿vale? A mí se me hizo un análisis tal y me dijeron que yo por mi estatura tenía que pesar X kilos. No voy a entrar en los detalles, que eso no es importante, ¿vale? Yo empecé a llevar ese plan, que sí que es verdad que, bueno, pues era una dieta baja calórica, es decir, a mí me habían restringido pues, el tema de las calorías, y sí que es verdad que yo empecé a tener resultados, semana a semana iba teniendo resultados. Hubo un momento en que yo sí que me quedé estancada, me costó bastante, y yo empecé a tener una fijación con el peso brutal, es decir, yo tenía aquí en mi cabeza que yo tenía que llegar a ese peso objetivo que me habían dicho, porque si no, es como que no valía el proceso, ¿vale? Eso al final a mí me hizo terminar ese plan, pero yo no saqué ninguna aprendizaje. Es decir, yo terminé esa dieta, estuve en mantenimiento pues, durante una etapa, pero claro, yo cuando terminé ese programa, yo ahora cómo salía al mundo libremente, es decir, iba a tener actos sociales, iba a tener comidas, y yo literalmente estaba acojonada de recuperar los kilos que había perdido, ¿vale? Entonces a mí eso sí que me hizo empezar a tener mucho interés por la alimentación, ¿vale? Yo me he formado en dirección de empresas y marketing, pero luego eso sí que me ha hecho pues leer sobre nutrición, evidentemente luego formarme, pero yo luego tuve una segunda etapa, ¿vale? Entonces ahí es cuando digo que no es lo mismo un cuerpo joven, bueno, yo que soy joven, ¿va? Pero el metabolismo luego cambia mucho. Entonces yo luego tuve una segunda etapa, que a mí me veis en mi foto de mi derecha, que es en mi segundo embarazo, en el que evidentemente tuve cambios hormonales, tuve inflamación, la grasa pues que se me fue localizando en el abdomen, que es algo que nos pasa mucho a las mujeres, ¿vale? Y sí que mi metabolismo fue más lento, ¿vale? Esta etapa fue diferente. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un aprendizaje de cómo implicar o cómo implementar todos esos cambios de alimentación para poder luego pues, recuperar mi físico, pero lo más importante, de una manera saludable. Entonces, lo más importante que me parece a continuación, después de presentarme y haberos compartido estas fotos, que me dan una vergüenza increíble, porque son fotos que pocas veces las suelo enseñar, pero sí que me parecía importante explicaros y que no salta aquí una persona que os va a contar un rollo patatero con todo el cariño del mundo, sino una persona que también ha tenido unas vivencias y muchas experiencias que os sentiréis identificadas, muchas y muchos de vosotros, pues con inflamación,
que tu metabolismo va lento, que tienes cambios hormonales. Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio y queremos, me da igual si es bajar de peso, ganar masa muscular, me voy a encontrar con diferentes situaciones, ¿vale? Con barreras que no me lo van a poner fácil. Puedo tener picoteo o ansiedad. Quizás no duermo bien. Menopausia. Si os sentís identificadas, también me lo podéis escribir luego por el chat, o sea, por el chat, ¿vale? Que yo luego os leo. El día a día. No tengo tiempo. Puedo tener un metabolismo lento. Falta de tiempo, ¿vale? Es decir, no tengo tiempo para cocinar o incluso no me gusta cocinar. Estrés. O quizás tengo más de 37 años, porque como digo yo, las reglas del juego empiezan a cambiar y lo que antes me funcionaba ya no me funciona. Si esto yo le sumo el mundo de las dietas, que hay como una infinidad de medios, que cada día hay como una dieta nueva que nos inventamos, más luego todos los mitos alimenticios que hay, entre que si la fruta engorda, que los carbohidratos son malos, llega un punto que ya no sabemos por dónde tirar, ¿vale? Y aquí está mi cara con mis interrogantes, que muchas veces nos encontramos con Nerea, que esto lo escucha a diario, yo ya no sé qué hacer. Entonces, no es una cuestión de dieta, ¿vale? No es una cuestión de yo voy a seguir un menú eh, siguiendo las pautas, sino que es importante, ¿vale? Que conozcamos la estrategia de qué necesita nuestro cuerpo, ¿vale? Y nuestro cuerpo va a necesitar de carbohidratos, de proteínas, de vegetales, de grasitas saludables, ¿vale? Ahora veremos todos los mitos que también existen, pero es importante que sepamos qué objetivo también queremos conseguir y en qué ciclo vital estamos, ¿vale? Porque no es lo mismo si tenemos 20, si tenemos 30, si tenemos 50, si somos hombres, si somos mujeres, y esto es súper importante que también sepamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer un cambio, ¿vale? A nivel de alimentación, lo primero que solemos hacer es esos carbohidratos refinados, toda esa bollería, esas galletitas, esos cereales, lo solemos reducir el consumo. Entonces, aquí nuestro cuerpo empieza a tener varias fases, ¿vale? Entonces, la etapa primera. Nosotros empezamos a reducir esos carbohidratos, ¿vale? Los carbohidratos refinados, importante. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo la energía la va a obtener a través de esa glucosa o de ese glucógeno que nuestro cuerpo lo tiene acumulado en los músculos y empezamos a tener una pérdida de volumen. Por eso nosotros cuando hacemos ese cambio las primeras semanas, que esta etapa suele ser 1 o 2 semanas, empezamos a perder bastante líquido y bastante volumen. Pero a partir de la segunda semana es cuando ya nuestro cuerpo empieza a ser más inteligente, ¿vale? Y empieza a utilizar esos depósitos de grasa como esa fuente de energía. Y ahí es cuando empieza lo interesante, ¿vale? Que nuestro cuerpo empieza a utilizar esos depósitos de grasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí todas estas dietas flash, estas dietas relámpago, estas dietas de adelgaza en 2 semanas en 10 kilos o ya no sé cuántas ya barbaridades, últimamente estoy escuchando, que ahora se acerca época de verano. ¿Qué pasa con esas dietas? ¿No dan resultados? Sí que dan resultados porque estáis eliminando líquido, pero realmente no estáis eliminando grasa. Esto me parece súper importante que sepáis el proceso muy brevemente que ocurre en vuestro cuerpo y también que sepáis que en la primera etapa, las primeras semanas, es normal que nos sintamos decaídas, que quizás nos duele la cabeza, que estamos un poquito más apáticas. Entonces, si nosotros sabemos todo lo que nuestro cuerpo va a vivir y estos primeros síntomas, todo este cambio que vamos a vivir no va a ser tan a cuesta arriba, ¿vale? Es decir, vamos a tener un significado de qué está ocurriendo en el cuerpo, ¿vale? Y saber en qué momento nuestro cuerpo va a tener ese metabolismo flexible, que vamos a empezar a utilizar esos depósitos de grasa, que eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Vale? ¿Cómo vamos a comer? Porque yo lo que quiero que de este taller saquéis el aprendizaje de cómo vais a comer, ¿vale? Y cómo lo vamos a aplicar en nuestro día a día. Entonces, aquí empieza el tema de los carbohidratos, ¿vale? Que los carbohidratos, el problema es que tenemos un poco en nuestra cabeza que los carbohidratos significa a engordar. Y cuando nos ponemos a hacer una dieta,
eliminamos los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos son súper, súper, súper esenciales, ¿vale? Al final, vamos a necesitar entre un 45 y un 65% de nuestra ingesta diaria, ¿vale? Va a ser carbohidratos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Vale? Que tenemos que saber cuáles son los carbohidratos de calidad, que aquí van a ser los carbohidratos complejos. Aparte de estas creencias limitantes que pensamos que los carbohidratos van a tender a engordarnos, a veces pensamos que la única fuente de carbohidratos va a ser la pasta o el arroz. Y hay una fuente increíble, fuente muy buena y de muy alta calidad, ¿vale? Que podemos obtenerlas. Entonces, esto es súper importante porque cuando vayamos a hacer la compra, vamos a saber qué comprar. Entonces, yo aquí, ¿vale? Os he puesto una lista muy top, con toda la fuente de carbohidratos complejos. Entonces, tenemos una fuente infinita, eh, que no sé si igual alguien se sorprenderá, pero sí, de las verduras podemos obtener carbohidratos, de las frutas también. Entonces, de los cereales, tenemos un abanico increíble que pueden ir desde la avena hasta el arroz, la quinoa, el amaranto, el trigo, el mijo, el cuscús y el bulgur. Aquí os he puesto un dato bastante interesante, que lo tengo subrayado, que la quinoa y el cuscús, ¿vale? Dentro de los cereales, es los cereales que nos van a aportar mayor cantidad a nivel de carbohidratos, también nos van a aportar proteína y menos grasa. Entonces, o sea, todas las opciones son muy buenas, pero sí que es verdad que la quinoa y el cuscús integral es una opción buenísima. Muchas veces tendemos a pensar en el arroz integral, pues la quinoa y el cuscús, os animo a que lo probáis. Luego tenemos los tubérculos, que tenemos el boniato, la patata, que muchas veces es lo primero que eliminamos cuando queremos hacer una dieta, eliminar la patata. Pues la patata cocida con piel, maravillosa. La yuca, que bueno, aquí a veces no es tan común, y a veces la he cocinado. Y luego tenemos el llame. Las legumbres en toda su variedad. Lentejas, garbanzos, alubias, frijoles, guisantes. Y ahora viene muy interesante el tema de las frutas, que de aquí sí que podemos obtener carbohidratos. ¿Por qué he puesto frutas ricas en fibra? ¿Vale? Todas las frutas que sean altas en fibra, esto nos va a ayudar que cuando nosotros metabolicemos estos carbohidratos, ¿vale? Cuando metabolicemos esta glucosa que nos va a aportar los carbohidratos, sea de una manera regular y no tengamos esos picos, ¿vale? Es decir, no nos den luego esos antojos generalmente de comer dulce. Va a ser más lineal. Y aquí tenemos el plátano. La manzana con piel, importante que esto también nos va a aportar mucha fibra. La gente que somos estreñidas, que aquí yo me incluyo, la manzana con piel, maravillosa. La pera y los frutos rojos, que también son antioxidantes. Verduras y hortalizas, pues tenemos el brócoli, la zanahoria, la calabaza, las espinacas, las alcachofas. Y luego entran los panes y pastas, pero integrales. Entonces, aquí tener mucho cuidado porque con el tema del pan integral, muchas veces tenemos el eslogan, y suele pasar mucho con los panes de molde o con las tostadas, ¿no? Que pone pan 100% integral. Bueno, importante mirar el etiquetado por detrás. ¿Por qué? El etiquetado no me refiero a que veis el aporte calórico, sino que los ingredientes que llevan, ¿vale? Al final nosotros en el etiquetado los ingredientes van a estar por orden colocados, es decir, van a ir de mayor a menor presencia. Los que tienen más cantidad irán primero. Entonces, un pan 100% integral tiene que poner ya de primeras que es harina integral, ¿vale? Si ya te empieza harina integral un 20% y luego ya te empieza con mezclas, no es 100% integral, ¿vale? Y esto es una de las cosas que muchas veces pensamos que estamos tomando pan 100% integral y no es así, ¿vale? Y luego, en pastas, ¿vale? O también os animo a que probáis una pasta que es de legumbres, que yo aquí la suelo comprar en Mercadona, no es por hacer publicidad, pero que está muy buena y también nos aporta esos carbohidratos complejos. Luego tenemos las proteínas, ¿vale? También súper necesarias. Entonces, vais a ver que aquí vamos a Te hablar, traigo mi foto. no sé quién está hablando, ¿Eh? silenciado. Vale. Vais a ver que yo en todo lo que os voy a explicar no os voy a eliminar ningún grupo alimenticio, ¿vale? Estas dietas restrictivas que te eliminan cualquier alimento o hipocalóricas son insostenibles en el tiempo. Entonces, importante que a nuestro cuerpo le demos todo lo que necesita. Las proteínas súper necesarias, ¿vale? Aproximado entre un 10 y un 35%.
es lo que necesitamos aportar, ¿vale? En este aporte que hacemos diario, que sea de proteínas. Y aquí las proteínas pueden ser tanto animal, que esto todo el mundo lo conoce, pues del pescado, de la carne, pero luego están las proteínas vegetales. Y aquí os voy a contar también un dato muy curioso, que las proteínas vegetales, ¿vale? Que ahora veremos de dónde las podemos obtener, porque hay también una fuente increíble, no son completas, ¿vale? Y me diréis, ¿esto, Nerea, qué quiere decir de las proteínas completas? Bueno, nosotros cuando tomamos una proteína de origen animal, ¿vale? Nos va a dar todos los aminoácidos que necesitamos. Pero ¿qué ocurre con las proteínas vegetales? Que no son completas. Es decir, tenemos que combinarlas entre ellas para obtener una proteína de calidad, para que me entendáis. Pero esto lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, las fuentes de proteínas vegetales. También tenemos muchísimas, muchísimas. Os he subrayado también algunas que ahora os contaré datos curiosos y por qué. Pero tenemos otra vez desde las legumbres, ¿vale? Que las legumbres nos van a aportar tanto como proteínas y carbohidratos. Tenemos las lentejas, los garbanzos, las alubias, los guisantes, la soja, ¿vale? Y los frijoles. Aquí es verdad que de todos estos alimentos que los vamos a ver, por cada 100 gramos, todos no nos van a aportar esos 100 gramos de proteínas. Van a haber algunos que nos van a aportar más y otros menos. De las legumbres, las lentejas, los garbanzos y los frijoles son los que más, por cada 100 gramos, más cantidad de proteínas nos van a aportar. Luego los frutos secos. Aquí los frutos secos cuidado que no estén ni salados, ni que hay unos en plan cacahuetes con miel que están riquísimos, bueno, que sean al natural, ¿vale? Un puñadito de frutos secos más que suficientes, ¿vale? Nos están aportando mucha proteína, pero sí que es verdad que, bueno, que también son altos, son grasas saludables, que luego los veremos, pero con un puñadito suficiente. Entonces, todos aquellos al natural, perfectísimos, ¿vale? Aquí en este grupo, tanto las almendras como las semillas de calabaza, como las semillas de cáñamo, tienen también muy, muy alto grado de proteínas. Pero aquí dentro de los cereales integrales, aquí os he dicho una mentirilla que he dicho que las proteínas vegetales no eran completas, que había que combinar. Bueno, la quinoa es la única fuente de proteína vegetal que no hace falta combinarla, ¿vale? Porque nos van a aportar todos los aminoácidos que necesitamos. Y aquí tenemos desde la avena hasta el arroz integral, el trigo, el amaranto y el mijo. De las verduras, también tenemos verduras ricas en proteínas, que tenemos la espinaca, el brócoli, la col, el espárrago, las alcachofas y los guisantes. Y luego las algas, que aquí suena como un poco raro, yo las algas sí que las introduzco, ¿vale? Les doy ideas por si queréis dentro de las ensaladas. Las podéis añadir desde la espirulina hasta la clorella, como el nori, ¿vale? El nori es esta hojita que suele ir enrollando cuando comemos sushi, ¿vale? No sé si os suena. Bueno, pues lo podemos introducir también en las ensaladas. Entonces, claro, me diréis, vale, Nerea, las proteínas vegetales me habéis dicho que se tienen que combinar, pero ¿cómo las puedo combinar? ¿Vale? Pues aquí os he hecho como dos grupos diferentes de cómo las podemos combinar y obtener, pues con un ejemplo de un plato, esa proteína completa, ¿vale? Para que no simplemente estemos prescindiendo solo de carne y de pescado, las podemos obtener también de otras fuentes. Entonces, por un lado tenemos las lentejas, o sea, las legumbres, ¿vale? Que aquí entrarían, pues son las lentejas, los garbanzos, las alubias. ¿Con qué lo podemos combinar? ¿Vale? Lo podemos combinar con los cereales integrales. Por ejemplo, un plato de lentejas con arroz integral es un plato súper, súper completo. Eh, Garbanzos con pan integral también, ¿vale? Luego, las legumbres también las podemos combinar tanto como con semillas o con frutos secos. Por ejemplo, hummus con sésamo, estupendísimo. Luego, los cereales integrales lo podemos combinar con legumbres, ¿vale? Que es lo que hemos comentado antes, que he dicho el ejemplo de garbanzos con arroz integral, pues en este caso lo podemos combinar también con quinoa. Las legumbres también las podemos combinar con verduras ricas en proteína, por ejemplo, las espinacas, el brócoli. Hay unos también, las legumbres, también las podemos utilizar, todos estos botes que ya vienen preparados, ¿vale? Hay algunas de ellas que también ya vienen, que yo suelo tomar, que suelen ser garbanzos y llevan espinacas. Esta es una combinación ideal, ¿vale? Luego los cereales integrales los podemos también
combinar con las semillas, por ejemplo, pues la avena con almendras. Y luego las verduras ricas que hemos hablado en proteínas, las podemos combinar también tanto con semillas como con frutos secos. Por ejemplo, brócoli, pues al vapor con almendras, ¿vale? Luego también le podemos añadir un chorrito de aceite de oliva y riquísimo. Y por otro lado tenemos, ¿vale? Los vegetales y las grasitas. Entonces, pues bueno, los vegetales, yo aquí siempre os animo a que los platos tengan mucho colorido, mucha variedad. Aquí los vegetales, como digo yo, no cortéis ilimitado, pero bueno, entre 400 y 600 gramos al día, ¿vale? Pero yo siempre digo, aquí no tengáis miedo a tomar vegetales, tomar verduras. Pero aquí viene un punto muy interesante que son el tema de las grasitas, que aquí lo primero también que hacemos después de los carbohidratos, que los solemos reducir, solemos eliminar las grasas porque pensamos que son malas. Y las grasas son súper importantes también y esenciales en nuestro día a día, sobre todo también para las mujeres. Y a partir de 40, las grasas nos van a ayudar mucho, muchísimo en nuestro metabolismo y también en nuestro sistema hormonal. ¿Qué ocurre? Que las grasas sí que tienen muy mala fama. Por aquí lo que tenemos que tener identificadas que las grasas, las que son perjudiciales, son las grasas trans, ¿vale? Pues todo esto, toda esta bollería industrial, ultraprocesado, ¿vale? Son los que llevan estas grasas. Pero las grasas que tenemos que tener presentes, ¿vale? Las que tenemos que también tenerlas en nuestra alimentación van a ser tanto las grasas saturadas como las poliinsaturadas y monoinsaturadas, ¿vale? Sé que ahora os sonará chino, pero no os preocupéis porque ahora lo vamos a ver en una listita para que tengáis todas estas grasitas de cómo las vais a poder obtener y cuando vais a hacer vuestra compra, poder tenerlas, ¿vale? Entonces, las grasas. Tenemos las grasitas saludables, ¿vale? Que aquí he puesto para que las vayáis identificando de una manera fácil, ¿vale? Las que aguantan bien el calor. Tenemos desde el aceite de coco hasta el ghee, ¿vale? Que es una mantequilla un poquito más especial que es clarificada. La manteca de cerdo, la yema de huevo, el chocolate negro alto en cacao, ¿vale? Entonces, aquí, sobre las grasas saturadas, importante, y voy a decir un dato muy curioso, porque aquí el aceite de oliva virgen extra, que está muy presente en nuestra alimentación y me parece fundamental, muchas veces cocinamos con él, ¿vale? Ya me pondréis luego si queréis escribirme quién cocina con aceite de oliva, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las personas que tendemos a estar más inflamadas y queremos buscar quizás una alimentación más antiinflamatoria, no recomiendo que cocinéis con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva es alto en omega 6, estupendísimo. Pero ¿qué ocurre? Que a altas temperaturas tiende a oxidarse. Y eso con el contacto con el alimento, cuando lo calentamos, podemos convertir un alimento súper saludable en un alimento más proinflamatorio, ¿vale? Eso os cuento como dato curioso para que tengáis en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos cocinar? El aceite de coco es una fuente maravillosa y si no, con el ghee, ¿vale? Pero sí que es verdad que a veces el aceite de oliva no es muy recomendable. Ojo, que no digo que lo eliminemos porque en un aderezo de ensalada, en un aderezo del puré, un chorrito en la tostada, ¿vale? Fundamental y súper bueno, ¿vale? Pero tener en cuenta a todas aquellas personas que quizás estáis con un objetivo pues, más inflamatorio. Porque a veces pensamos que estamos llevando una alimentación saludable y hay pequeños detalles o pequeñas cosas que hacemos en nuestro día a día de cómo cocinar el alimento y cómo lo combinamos, que eso luego lo vamos a hablar, que nos impacta muchísimo en nuestra alimentación y nos podemos estar cargando el proceso que estamos haciendo. Tenemos también las grasas monoinsaturadas, ¿vale? Buenísimas, tanto para el corazón como para el metabolismo, ¿vale? ¿Os acordáis que os he dicho esto muy importante para las mujeres también a partir de una edad? Que nuestro metabolismo igual está un poquito más parado, que necesitamos también regular esas hormonas, ¿vale? El aceite de oliva virgen extra, el aguacate, el aceite de aguacate también, almendras, avellanas, anacardos, pistachos, buenísimos. Aquí siempre lo que os digo, lo que os he hablado anteriormente. Con el tema de los frutos secos, ¿vale? No, con un puñadito suficiente, ¿vale? Que sean naturales, importante. Y luego tenemos las grasas poliinsaturadas, ¿vale? Las que son ricas en omega 3, ricas en omega 6, aquí importante que llevemos un equilibrio, y aquí que tendríamos todas las nueces, todas las semillas, el pescado azul, aceite de pescado, aceite de linaza, ¿vale? Entonces, las grasas no las eliminéis de vuestra dieta porque va a ser súper fundamental. Entonces, tanto carbohidratos, tanto proteínas, verduras como grasas las tenemos que tener presentes.
Entonces, claro, esto como me diréis, ¿no? Bueno, Nerea, aquí la teoría está muy bien, ¿vale? Me has dado un listado, pero esto yo cómo lo voy a aplicar en mi día a día, ¿vale? Porque al final lo que os he dicho, hacer un cambio para mí no significa llevar un menú que vas a tener pautado, sino saber hacer una buena lista de la compra. Hay que tener en cuenta también cómo vas a tener una organización adaptada a ti, porque tenemos que tener en cuenta nuestro día a día. Hay gente que tenemos menos tiempo, más tiempo, quizás tengo que llevar la comida en un tupper, más luego también qué objetivo queremos conseguir y en qué ciclo vital estamos. ¿Vale? Lo que os he dicho, no es lo mismo tener una edad u otra o querer ganar masa muscular o perder peso. Pues es importante que llevemos una buena estrategia adaptada y que sea fácil, sencilla. Y los que me vais conociendo, que siempre yo hablo mucho de hacer más disfruting y menos dietas, no disfrutar del proceso y comer rico y pasarlo bien. Entonces, todo esto de que hemos hablado, ¿vale? ¿Cómo lo podemos llevar en nuestro día a día, ¿vale? Y esto, ¿cómo lo puedo implementar en una semana, ¿vale? Todo lo que me has hablado, Nerea, de las verduras, las proteínas, los carbohidratos, yo esto, ¿cómo lo llevo de una manera simplificada en un día y en una semana, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos las verduras, que lo que os he dicho, entre 400 y 600 gramos. No os volváis locas. Medio plato, ¿vale? Que sea de verduras. Mucho colorido, como digo yo, mucho colorido, mucha alegría al plato. Aquí no os cortéis. Entonces, aquí me parece importante que todas las comidas, tanto el tema de la comida como el tema de la cena, vaya acompañado tu plato. Aquí podemos meter muchísima variedad, desde brócoli, desde espinaca, calabacín, zanahorias, lechuga. Luego, por otro lado, tenemos las frutas, ¿vale? Aquí las frutas, no sé si habréis escuchado este mito, pero es que muchas veces me lo dicen, de la fruta es mala después de la comida porque engorda. Esto si queréis escribírmelo si lo habéis escuchado, que luego después del taller lo hablaremos. La fruta en ayunas, solo comer fruta es mala. Bueno, la fruta, importante, de 2 a 3 piezas al día, ¿vale? Aquí se ha puesto un poco el peso, pero bueno, no os liéis, entre 2 y 3 piezas al día, fenomenal. Y aquí os recomiendo eso, que sea todos los días y los podéis distribuir a lo largo del día, ¿vale? Que sea después de la comida o como sea como snack, tanto en el almuerzo como en la merienda, ¿vale? Y aquí, pues bueno, manzana, plátano, frutos rojos, pera. Importante también, por ejemplo, el tema de la manzana, ¿vale? Que aquí os he dicho antes que os he chivado un poquito, el tema de la piel, ¿vale? Las personas que también seáis estreñidas como yo, os va a ayudar también con el tema del estreñimiento. Los carbohidratos complejos, ¿cómo los vamos a trabajar en nuestro día? ¿Cómo los vamos a poner en nuestro plato? Un cuarto de plato, ¿vale? La comida principal. Aquí, tanto la comida como la cena, ¿vale? Meter carbohidratos. Otro de los errores que solemos hacer es que en la cena eliminamos los carbohidratos porque pensamos que los carbohidratos nos van a engordar. Los carbohidratos nos van a dar también esa energía que necesitamos, pero importante que sean complejos, ¿vale? De lo que anteriormente estamos hablando. Y aquí puede ser desde boniato, quinoa, arroz integral, avena. Las proteínas, el otro cuarto, ¿vale? Si hemos dicho que la mitad van a ser verduras y un cuarto van a ser carbohidratos, ¿vale? El otro cuarto van a ser proteínas. Aquí las proteínas, súper importante que estén presentes desde el desayuno hasta la comida y hasta la cena. Ese desayuno que muchas veces estamos acostumbrados, ¿vale? Que también me puedes escribir, sí, que también lo hacéis, de tomar esa tostadita con mermelada o con mantequilla o unas galletitas, intentar cambiarlo por un desayuno que lleve proteínas, una tostada que lleve pavo, con un poquito de aceite, con su aguacate, con un poquito de rúcula. Vamos, riquísimo. A mí un desayuno que me gusta muchísimo es una tostadita integral con su huevo, con el pavo, con el chorrito de aceite y un poquito de rúcula. ¿Vale? Aquí vamos a aportar tanto los carbohidratos como las proteínas, pero la proteína tiene que estar presente en todas las comidas. La proteína también lo que nos va a ayudar es también a sentirnos más saciados, ¿vale? A evitar esos picos y esa sensación de, "Jo, es que llega la tarde y tengo una ansiedad y unas ganas de picar, que muchas veces nos ocurre, es porque no estamos comiendo la proteína suficiente.
que generalmente tendemos a tener más cantidad de carbohidratos y no tanta cantidad de proteína. Pescado azul, entre 120 y 150 gramos de ración. Aquí os aconsejo entre 2 a 3 veces a la semana. Desde salmón, sardinas, caballa, atún, ¿vale? Y luego los lácteos, que aquí no sé si hay gente intolerante a la lactosa o no, pueden ser tanto lácteos normales o lácteos vegetales, ¿vale? Los lácteos son una opción muy buena porque nos están aportando tanto proteínas como carbohidratos. Nos va a ayudar también muchísimo con nuestra microbiota, también a regularla. Y aquí sí que os diría que podemos incluir el yogur todos los días, ¿vale? Tanto de postre o como si queréis de snack. Y aquí pues puede ir desde un yogur natural hasta kéfir, queso fresco o lo que os he dicho, ¿vale? Esas personas que queréis optar por una opción vegetal, puede ser tanto la leche vegetal como los yogures vegetales, ¿vale? Que ahora hay un montón de variedad y de eso también hablaremos. Vale, pero ahora os había dicho que también tenemos que tener en cuenta el objetivo, ¿vale? Porque no es lo mismo, o sea, hemos visto ahora anteriormente cómo comer, es decir, proteína, cómo encontrarse carbohidrato, cómo encontrar esa grasita saludable, estupendo. Cómo distribuir todo eso en un día o en una semana, ¿vale? Pero ahora importante, vamos a tener en cuenta qué objetivo tenemos, ¿vale? No es lo mismo alguien que quiera perder peso porque es más enfocado en perder grasa a alguien que está en menopausia, ¿vale? Porque necesita regular su sistema hormonal, eso es súper importante a alguien que simplemente, oye, Nerea, yo quiero aprender a comer bien, ¿vale? Una alimentación equilibrada, o alguien que quiere ganar masa muscular, ¿vale? A la hora de que distribuyamos el plato, es importante que tengamos en cuenta también estos aspectos. Entonces, alguien que quiera perder grasa, ¿vale? Al final el plato, yo creo que habréis escuchado que sale mucho el plato equilibrado, ¿vale? Y suele salir el plato la mitad, un cuarto, pues aquí en pérdida de peso, ¿vale? Importante que la mitad sean esas verduras, el 30% sean proteínas y el 20% restante sean carbohidratos complejos. Aquí es importante priorizar pues, las verduras, ¿vale? Los carbohidratos, los que os he dicho, complejos, ¿vale? Que nos van a ayudar a regular el tema de la glucosa en sangre cuando la metabolizamos. Y grasitas buenas muy importantes. Alguien que está en menopausia, ¿vale? O perimenopausia, porque a partir de los 40 la mujer ya empieza a tener esos cambios hormonales. Importante que el plato sea 40% de verduras, 30% de proteínas y el 30% de grasitas saludables, ¿vale? Y aquí me diréis, Nerea, pero aquí no hablas nada de carbohidratos y has dicho que era súper importante. Bueno, los carbohidratos también van a estar presentes porque como hemos visto, hay muchas verduras que también ese aporte de carbohidratos nos lo va a dar, ¿vale? Luego, alguien que quiere llevar una alimentación equilibrada, ¿vale? Que no quiere ni coger ni subir peso, sino quiere llevar una alimentación, pues bien, ¿vale? Que no le falte ningún macronutriente. 50% de verduras, 25% de proteínas y 25% de carbohidratos complejos. Y luego, alguien que quiere ganar masa muscular, ¿vale? 30% de verduras, 40% de proteínas y 30% de carbohidratos complejos. ¿Vale? Esa sería la distribución que haríamos cuando vamos a comer o a cenar, cómo vamos a distribuir nuestro plato, ¿vale? Entonces, yo aquí, este cambio que cada persona buscamos, ¿vale? Que al final la mayoría que habláis conmigo suele ser una pérdida de peso, pero bueno, también tengo casos de gente que simplemente quiere una alimentación equilibrada o gente que también quiere ganar masa muscular. Para mí no es una cuestión de dieta, ¿vale? Porque por eso os he contado un poquito mi historia inicial. No es seguir simplemente unas pautas como un repetimonos, que esto lo digo con todo el cariño del mundo, porque al final una dieta vas a seguir unas pautas, vas a terminar, pero si no tienes un aprendizaje, luego no vas a saber cómo continuar y pasa el efecto rebote. Y al final hacemos una dieta y volvemos a caer en otra y estamos así, ¿vale? Pero no es porque no lo sepamos hacer, sino porque nadie nos está diciendo cómo trabajar o qué pasos seguir. Entonces yo siempre lo comparo con un viaje el tema de este cambio a nivel de transformación, no solo físico, porque también me parece un cambio que también emocional, que también lo vamos a trabajar, pero a mí hay puntos que me parecen súper importantes como son, que es un plato equilibrado, que lo hemos visto ahora un poquito por encima,
Dos, ¿cómo hacer una compra saludable? Porque aquí el supermercado somos muy afortunados que cada vez tenemos más oferta. Hay un montón de yogures, hay un montón de embutido, hay un montón de cereales, pero podemos intentar hacer las cosas súper bien, pero cagarla porque estamos haciendo una mala elección. Por ejemplo, el tema de los embutidos, cuidado con los niveles de sodio. El tema de los lácteos, de los yogures. Los yogures ya de por sí ya tienen ese azúcar, ¿vale? Ya tienen ya dentro de la lactosa esa glucosa. Todos los azúcares que incluyen sabor, que están azucarados, le estamos dando un doble de azúcar y muchas veces estamos comprando un yogur semi pensando que es la mejor opción para hacer esa pérdida de peso y si profundizamos un poquito más en lo que nos está aportando a nivel de azúcares, esto luego os invito, si mañana vais al supermercado, que cuchicheéis ahí, que pispéis un poco, nos podemos sorprender del nivel de azúcar que nos puede aportar a veces un yogur semi, ¿vale? Por eso, súper importante, cómo leer las etiquetas y detectar las trampas, ¿vale? No sé si os suena el color de semáforos, ¿vale? Que tienen todos los ingredientes, o todos los ingredientes, perdón, todos los productos, ¿vale? Que suele ser pues, el verde, amarillo, naranja, rojo, que va desde la A, B, C, D, ¿vale? Y según teóricamente eh, el nivel de saludable que sea, suele estar desde el verde hasta el rojo. Pues aquí cuidado porque hay muchos alimentos que a veces parecen saludables y realmente llevan muchos azúcares. Es el caso de que, por ejemplo, los Kellogg's de Cornflake, no sé si os suena la marca, son unos cereales de maíz, que sí que dentro de este semáforo, entre comillas, no sé si tiene una B, que dentro de lo que cabe es saludable, pero sí que lleva azúcar añadido. Entonces, esto nos va a evitar caer muchas veces en trampas de cero azúcares añadidos y pensamos de, "Joder, como lleva cero azúcares añadidos, es súper saludable. Pero es que igual el alimento de por sí ya lleva azúcar. Entonces, esto me parece muy importante. ¿Cómo comer fuera sin sabotearnos? Para mí me parece imprescindible que cualquier cambio que vayamos a hacer nos permita disfrutar. Yo no sé si es porque soy del norte, ¿vale? Y aquí comemos muy rico y comemos muy bien, pero me parece importante que podamos ir a comer fuera, que podamos viajar, que ahora viene verano y podamos disfrutar del verano y tener todas las pautas para seguir trabajando en mi objetivo sin complicaciones. Y por último, cómo entender nuestras necesidades, es decir, saber qué macroelementos, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Pues a nivel de proteínas, carbohidratos, grasitos saludables, necesita nuestro cuerpo, ¿vale? En función de nuestro objetivo y eso, ¿cómo lo vamos a implementar? Esto me parece súper, súper básico, ¿vale? Yo por eso al final hablo de hacer un viaje, ¿vale? Porque son como diferentes etapas o diferentes fases que bajo mi experiencia y los años que llevo trabajando, pues con todas las personas que he ido teniendo ese cambio, me han parecido importante trabajarlas y no quedarte en un menú que está muy bien, evidentemente, cualquier menú debe ser personalizado, pero que al final te va a llevar a seguir unas pautas, pero no vas a aprender todas estas cosas que para mí te van a hacer libre de cualquier dieta y no caer en otra dieta más. Entonces, aquí, y ya me empiezo a poner ya nerviosa, que ahora viene el regalito, ¿vale? Porque esto os tenía que haber dicho al principio, pero se me ha pasado. Que vengo con un regalito, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el regalito? Yo pues llevo ya pues, unos 4 años ya trabajando con muchísimas personas, la mayoría sois mujeres, pero sí que también trabajo con hombres, trabajando ese cambio físico. Entonces, sí que me ha parecido importante todos estos pasos ir introduciéndolos. Entonces, es por eso que estoy súper contenta de que tengo un programa que lo he trabajado con mucho mimo, como este taller, que implemento todos estos pautas que os he hablado de el viaje, ¿no? De estas 5 fases que me parecen fundamentales. Claro, evidentemente, esto es importante tener un acompañamiento y seguimiento, es decir, vas a tener tu menú personalizado, pero un acompañamiento por mi parte, no solo para ver los resultados, sino para acompañarte, qué tal estás, cómo vas con la evolución, tener un material de apoyo y un contenido, ¿vale? Porque como digo yo, esto tiene chicha y es importante que tengas esa guía para poderlo implementar. Y luego hay una garantía de resultados 100%, bajo la metodología con la que trabajo, hay resultados sí o sí.
Entonces, que aquí viene la flecha maravillosa, ¿vale? Porque me estáis diciendo, me diréis, vale, Nerea, me encanta esto que me estás comentando de tu programa, pero aquí en ningún momento estás hablando de precio, que me parece importante. Entonces, aquí viene también el regalo, no solo el programa que he creado, ¿vale? Sino el regalito que tengo para todos vosotros. Entonces, este programa no es un programa para cualquier persona, ¿vale? ¿Por qué quiero decir esto? Porque al final yo lo he creado para personas que estén verdaderamente comprometidas con su cambio. Ya veis que en el mercado hay muchísimos métodos, entonces hay personas que quizás busquen un resultado rápido, ¿vale? Que igual buscan atajos como, pues, como batidos sustitutivos, etcétera. Yo no trabajo así, entonces yo busco a esas personas que verdaderamente quieren hacer ese cambio de una manera saludable, aprendiendo que ya están cansadas pues, eso, de hacer dietas y quieren tener un método real con resultados reales. Entonces, yo para estas personas que estáis comprometidas, ¿vale? ¿Qué tengo? Una asesoría personalizada, ¿vale? Que mis asesorías pues, individuales valen 50 euros, pero ahora mismo es gratuita. ¿Qué quiero decir con ello? Que todas las personas que me estéis escuchando ahora en directo, pero también como lo voy a grabar, todas las personas que me veáis grabado a posteriori, si os parece interesante, ¿vale? Y queréis tener esa asesoría porque estáis comprometidas con vuestro cambio, ver en esta asesoría que veremos, ver qué te está ocurriendo, ¿vale? ¿Cuáles son tus hábitos? Porque me parece súper importante hacer ese análisis de qué te está ocurriendo en tu día a día, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres conseguir, ¿vale? Y luego ver, pues, si este programa va a ser para ti, se te adapta a ti, ¿vale? Y esto es de una manera totalmente gratuita, esa asesoría. Es una asesoría de 1 hora. Entonces, todas aquellas personas que queréis acceder a esa asesoría, es tan sencillo como me escribáis por el grupo, ¿vale? Que estáis todas dentro del grupo de la comunidad de disfrutones. Y si no, me podéis también inscribir a modo individual, ¿vale? Me ponéis la palabra yo quiero o oye, Nerea, quiero la asesoría y nada, la agendamos, os paso un enlace para que lo agendemos y tranquilamente charlamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a dejar de compartir, así os veo a todas las caras porque ahora mismo solo le veo a Paquita a 996053 y a LF, que no sé quién es porque está sin cámara. Y ahora quiero ver si habéis escrito alguna dudita, ¿vale? Y si no, también abrimos micro y podemos charlar. Entonces, chat. Uy, chat, este chat está 23. A ver, voy a ir bajando. Bueno, lo primero, ¿qué os ha parecido? Dedo para arriba, dedo para abajo, aplausos. Ah, bueno, 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 bien. Vale. Me dice Jessica, qué fuerte no pareces tú. Sí, es que os he puesto unas fotos. Mira, estas fotos, la de Erasmus, muy poca gente la ha visto. No me gusta, no me gusta, pero sí que me parece importante presentarme y que veáis también el transcurso y las etapas también que he vivido. Vale, a mí hubo un tiempo tras una dieta que me daba miedo volver a integrar los carbohidratos. Entonces, aquí hay muchos mitos que me da mucha pena que al final es que lo bueno es que hay mucha información, ¿vale? Con las redes sociales estamos plagados de información, pero también hay tanta sobreinformación que no toda la información es buena. Los carbohidratos, súper buenos. Mitos que he estado escuchando, que si la fruta engorda. A ver, la fruta, como digo yo, no es un Pokémon, ¿vale? O sea, es decir, la fruta la puedes comer a la mañana, en la comida, en la cena. No pasa nada si te la tomes a la noche. Porque a mí la fruta me han llegado a preguntar, bueno, y también lo he escuchado, que a partir de las 6 de la tarde no es recomendada tomar porque engorda. ¿Vale? No, o sea, la fruta no es un Pokémon que digivoluciona, como digo yo, tiene los mismos componentes nutricionales a lo largo de todo el día, ¿vale? Vale, el bulgur, que me preguntan por aquí, ¿vale? El bulgur es muy parecido, es un cereal muy chiquitín, son unos granitos como muy pequeñitos, es parecido como el couscous, pero un poquito más pequeño. Y a la hora de cocinar, lo mismo. Yo lo que suelo hacer es 2 tacitas, que yo para el arroz hago 2 tazas de arroz o una taza de arroz y el doble de agua, pues el bulgur suele ser muy parecido. A veces te necesita un poquito más de agua, pero se cocina igual y son granitos más chiquitines. El llame, es que vais a descubrir conmigo muchos platos muy ricos. Vale. Un tubérculo que contestan por aquí. Vale.
A mí me gusta comer una manzana sin piel, perfectísimo. Después de cenar, ideal, pero si te la puedes comer con piel, mucho mejor porque te va a aportar también esa fibra que tiene también la fruta. Vale, bueno, Jessica se ha ido, no pasa nada, que como va a estar grabado lo vais a ver todas las veces que queráis. Vale. Si os parece, lo que voy a hacer es, para que no se alargue mucho, voy a dejar de grabar, ¿vale? Y así vemos dudas y demás. A ver, así pauso.